Aros Olímpicos en Maratón Radio con Rafa Gandía. Bienvenidos a la 65ª edición de Aros Olímpicos aquí en Maratón Radio, donde siempre. Regresamos 7 días después contando grandes noticias de nuevo, una semana más de nuestros deportistas, tanto olímpicos como paralímpicos, en el panorama internacional. Esta semana destacamos a un Josué Bracci que se llevaba la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Halterofilia, una competición que se está celebrando en Turkmenistán, concretamente en Ashgabat, y que por segundo año consecutivo repetía en arrancada el tercer puesto del podium, además superando el récord de España que él mismo poseía y que lo establecía ahora en 115 kilos en esta categoría. No corrió la misma suerte en dos tiempos, donde concluía en octava plaza, lo que hacía que finalizara en la suma de arrancada y dos tiempos en quinta posición en el total olímpico. Destacada también la actuación de Andrés Mata, el canario que después de superar varios récords de España terminaba décimo en total olímpico, octavo en dos tiempos y duodécimo en arrancada. Y estamos muy pendientes, aunque ya os contaremos. Esperemos a que pase la competición. Estamos muy pendientes para contaros por qué no estamos en Madrid. Comenzaba hace apenas 2 días el Campeonato del Mundo de Karate en la capital de España. Una competición que arrancaba de la mejor de las maneras, ya que en la jornada inaugural tanto Damián Quintero como Sandra Sánchez se clasificaban directamente para sus finales en las catas masculina y femenina respectivamente. Y nada, este sábado será el momento de poder vivir algo histórico para el deporte español, que podría coronar a 2 españoles con el oro universal en la mayor de las competiciones de karate hasta el día de hoy, previa a su inclusión y su primera participación en los Juegos Olímpicos, que será en Tokio 2020. Por otro lado, también en Kumite, Raúl Cueva en menos 67 kilos y Babacar Sek en más de 84 kilos pelearán este sábado por la medalla de bronce, que podemos tener un fin de semana arrancando con 4 metales y ojalá sea así. Y nada, ya nos metemos en materia con la primera protagonista, y ya será Eli Martínez, uno de los pilares de la selección española femenina de rugby a 7, que se cita con Raúl Cosín y se mete en su mundo de visibilitas.com para hablar de presente, de pasado y futuro de uno de las grandes referentes de las leonas, de nuestras leonas. Y continuaremos hablando de judo, y lo haremos con Sugoi Uriarte, el mítico Sugoi Uriarte, ahora desde los despachos, que está al frente de su club y del CEAR. Es uno de los pilares del CEAR de Valencia, donde están generando grandes talentos de este deporte y donde entre sus discípulos tiene a 2 o 3 posibles participantes españoles en los próximos Juegos de Tokio. Una entrevista muy interesante con el bueno de Sugoi. Y al cierre, Aros Paralímpicos con Alma Aranda, que se cita esta semana con Josep Oriol, doctor en Ciencias del Deporte y profesor impulsor de la integración, uno de los impulsores de la integración del deporte adaptado en la sociedad y dándole normalidad. Un personaje, una persona, Josep Oriol, muy, muy interesante de escuchar. Y nada, antes de arrancar, como todas las semanas, recordaros cómo podéis contactar con nosotros. Ya sabéis, a través de nuestra cuenta de Twitter, Aros Olímpicos, a través de nuestra página en Facebook, Aros Espacio Olímpicos, o a través de nuestra cuenta de correo electrónico, arosolímpicos@maratonradio.com. Y recordaros una semana más, antes de empezar ya con el programa, que estamos aquí porque los juegos son todos los días.
Visibilitas.com con Raúl Cosín. En Aros Olímpicos en Maratón Radio, pues dando a conocer a las personas, ¿no?, que están al final detrás de esas deportistas que estáis consiguiendo tantas cosas, en este caso como es el tuyo, Eli Martínez, en el rugby, en el Seven en este caso. Pero vayamos atrás, vamos sabiendo de lo que es el presente, de lo que vais haciendo. Pero tú, ¿cómo empezaste? Ya no sé si en el rugby, pero para empezar en el mundo del deporte, ¿cuándo tienes esos primeros recuerdos? Pues yo empecé haciendo gimnasia deportiva, gimnasia artística en la escuela y bueno, y ya cuando estuve unos años haciendo gimnasia y demás, y al empezar la universidad, bueno, lo dejé y luego cuando empecé la universidad pues no estaba haciendo deporte en ese momento y conocí el rugby en la Universidad de Vic y nada, lo conocí desde entonces que bueno, empecé a practicarlo. Un par de años más tarde me federé en el JEC en Girona y nada, y al poquito tiempo ya me llamaron para la selección y nada. Pero todo el tramo desde que empiezas de niña a hacer deporte fue la gimnasia. Sí. Y no habías tocado ya no solo el rugby, sino ningún otro deporte. Hasta bueno, la universidad. había hecho algo de multideporte y demás, pero la gimnasia artística me gustaba mucho y bueno, y no estuve compitiendo ni nada, era más de carácter más escolar y claro, haciendo en plan festivales y demás. Pero bueno, luego sí que probé el fútbol sala, pero no me gustó, además era con gente mayor que yo, entonces no encajé muy bien y nada, fui a poquitos entrenos y aquello que me faltaba como algo, un deporte de equipo, claro, algo más, bueno, no sé, diferente. Y cuando probé el rugby y lo conocí, pues me enamoré y fue como, esto es lo que he estado buscando siempre. Sí, que ya además en la edad de universidad, que al final sí, ya es 18, una persona formada y tal. Tal cual. Y el cambio es importante, del mundo de la gimnasia, y si te pones incluso del fútbol sala al rugby con todavía mayor contacto. ¿Cómo descubres el rugby? Dentro de la universidad, pero ¿cómo lo descubres? ¿Cómo te atrapan? Pues, bueno, no hacía deporte en el momento que entré y nada, de pronto fui al servicio de deportes para ver qué había, porque me apetecía practicar alguna cosa y fui un día a probar. Y desde el primer momento que me gustó, vi que no conocía nada de rugby realmente. Yo cuando rugby me imaginaba más lo del fútbol americano que ves en la televisión y tal. Entonces desconocía totalmente el rugby y me encantó desde el primer momento y nada, lo que era la gente, también el ambiente hace mucho, ¿no? En la universidad, claro, que a veces vas un poquito perdido, ¿no? Pues dices, ostras, a ver qué encuentro para encontrar un grupo más social y encima que haga deporte, y el rugby pues fue lo que en ese momento me atrapó y me enganchó muchísimo. Pero es curioso también, ¿no? Pensando por lo que estás comentando, que a lo mejor sin ni siquiera tener, yo qué sé, pues en casa, que alguien de casa ya conociese o jugase a rugby, o amigos o amigas que antes incluso en la universidad hubieses tenido algún tipo de contacto, ¿no? Pero la verdad es que fue una llegada virgen total, ¿no? Totalmente. Y desde ese momento, ¿cómo describirías de alguna forma lo que ha sido tu recorrido, tu evolución en el rugby, ¿no? Desde aquello de empezar a la universidad a hoy. Pues ha sido todo como muy rápido, ¿no? Como que no me he dado cuenta y de pronto estoy jugando a nivel internacional, estoy entrenando con la selección. Yo empecé en plan, bueno, vamos a pasarlo bien, tal, entrenando un par de días a la semana, todo. Luego fue como, bueno, venga, me federo, a ver qué tal. Y de ahí como que evolucionó todo muy rápido y yo lo he ido viviendo y sigo viviéndolo como mi pasión. O sea, yo lo veo como, no como un hobby, pero sí, o sea, yo me lo paso muy bien jugando a rugby y al final juego a rugby porque disfruto en el campo y porque lo hago con mis amigas y demás. Yo no lo hago en plan, bueno, rugby, o sea, si no disfrutara no estaría jugando, la verdad. Claro. Y lo veo como así, tengo la suerte de poder dedicarme a esto y poder vivir del rugby. O sea, vivir entre comillas, ¿no? A mal vivir un poco porque al final tampoco te permite
bueno, pues ganarte la vida como los futbolistas además, ¿no? Claro. Pero sí que bueno, es una manera que yo me expreso ahora mismo en el rugby, cuando antes, ya te digo, como te he dicho, no lo conocía ni nada. Claro. Era mi manera de expresión, mi manera de, o sea, prácticamente el vida, 90% de mis amistades son de rugby, parejas que he tenido han sido de rugby, o sea, sí, hasta mi familia, o sea, al final he hecho que se apasionen por esto, que sigan el rugby, que sigan el deporte y bueno, y que todos estemos un poco vinculados en el rugby. Decías precisamente que pues como deportes como pueda ser el fútbol, pues al final esto no te da para jubilarte, no te da a lo mejor ni siquiera para estar de una forma puramente profesional en lo económico, porque la profesionalidad no la pongo en duda en lo que es la parte deportiva y en lo que es el compromiso y demás, pero sí que habéis ido notando ese salto de los últimos, no sé, año y medio, 2 años hacia acá, por lo pronto de que se vea más, de que la gente lo esté siguiendo más, no sé si de apoyos que van llegando, de alguna forma que se conozca más el rugby. Decías tú, ¿no?, que cuando empezaste con el rugby en la universidad incluso pensabas que era, o lo podías identificar más con el fútbol americano que no con el rugby como se conoce europeo, ¿no? Sí. Pues el 15 o el 7. ¿Ha habido una evolución en la cultura del rugby de alguna forma en España? ¿Lo habéis ido notando? ¿Habéis visto un cambio desde que os sigan más, desde que se esté más pendiente de los equipos, ya no de la selección, sino también de los clubes? ¿O además hay que aceptar que todavía hay mucho trabajo? Bueno, yo creo que sí que hay mucho trabajo por hacer, pero cada vez se están dando, bueno, pequeños pasitos. Hay más gente que creo que conoce el rugby, o sea, que por lo menos lo ves, ¿no? Que ya saben lo que es. Ya no vienen de, no, el fútbol americano, además, lo que ven por la televisión, sino que bueno, creo que el rugby está cogiendo un poco de hueco en la sociedad española, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al final unos Juegos Olímpicos dan a conocer el deporte, claro, y hacen que la gente que nunca ve deporte durante todo el año o nunca, y llega a los Juegos Olímpicos y parece que todo el mundo le gusta el deporte y bueno, y todo el mundo lo sigue, ¿no? Y bueno, yo creo que el ir a unos Juegos Olímpicos, competir, ganar diploma olímpico, pues hizo que bueno, nos abriéramos un poquito de camino, claro, en el deporte, ¿no? En la sociedad, y que la gente pues viera un poco más el rugby. Sí que es verdad que hay mucho trabajo, porque el fútbol, al final es el deporte, sí, rey bueno, que tenemos aquí, pero bueno, yo creo que poquito a poco cada jugador de rugby, pues como para nosotros es una pasión, es nuestra vida, pues hacemos partícipes a las personas que conocemos de lo que supone el rugby, de lo que es, de lo que, claro, de lo que transmite y de lo que lleva. Entonces, bueno, pues poquito a poco se va conociendo más. Uh-huh. Y luego las promociones que se hacen en los clubes, en la federación, en el trabajo y demás, pues poquito a poco pues vamos haciendo conocer más el rugby, y sí que ha habido un salto cualitativo, un salto de calidad desde eso que dices, desde a lo mejor antes de los juegos, ahora. Pero bueno, hay que seguir trabajando, sí, hay que seguir promocionando y vendiendo, o sea, y dando a conocer el rugby, porque al final es tan grande y para nosotros nos aporta tanto que, claro, para mí ya no es mostrar un deporte, sino es mostrar una forma de vida, una forma de relacionarte, unos valores y demás. Yo ahí tengo una reflexión por lo que estabas contando, es evidentemente el fútbol tiene su ventanal, pero yo creo que eso no quita, y en este caso es responsabilidad también de los medios de comunicación, de que no pueda haber ventanas para el resto de deportes, sean masculino o femenino, deportes en general. Y por otro lado, también la idea que has dicho, ¿no? Llegas a Río, se consigue un diploma, se habla más del rugby, ya, pero es que hay un proceso, hay un ciclo olímpico con los clubes, con la selección, jugando las World Series, jugando en Europa, en el que hay un trabajo que hace que luego puedas estar o no en los juegos, y que la gente de repente diga, tenemos una selección de rugby, se ven de chicas en los juegos. Es que hay mucho trabajo detrás. Ahora ya en lo que es la parte de la competición, del entrenamiento, del compromiso, y luego los juegos son el premio. Esperemos que haya premio en Tokio, ¿no? Esperemos. También, pero es el premio a como poco a 4 años. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que al final los medios de comunicación está claro que están cuando hay triunfos, cuando hay una competición muy importante, un mundial, un europeo o demás, pero bueno, cuesta de ver todo el trabajo que se ha ido haciendo. Ya no los torneos que se han ido haciendo antes de llegar a esa competición, sino el día a día. O sea, nosotros nos esforzamos y trabajamos igual o más que los futbolistas, que a día a día, claro, pues están ahí y bueno,
y es su trabajo, pues igual que para ellos, para nosotros también es nuestro trabajo, ¿no? Y a veces parece poco reconocido el hipotecar tu vida, el dar tu vida a este deporte y el bueno, sacrificarte al 100% a esto, porque si estamos aquí es porque damos toda nuestra vida por esto. Y bueno, y al final es, como te he dicho, es nuestro trabajo, es nuestra manera de expresarnos en nuestra vida y bueno, y parece que a veces se reconozca poco, ¿no? Que a veces es más, a nivel de medios de comunicación es más importante pues que un futbolista se haya comprado un coche o se haya cambiado el color de pelo, ¿no? Que nosotras estemos en un europeo, en un mundial o jugando las World Series, que es la máxima competición a nivel internacional de rugby 7, ¿no? Que hace 2 semanas quedamos quintas y no sé si nadie lo sabe, hay novenas y no sé si nadie lo sabe, ¿sabes? En este sentido, quedamos quintas en el último mundial y se hizo poca difusión, ¿no? Se vendió poco, entonces, bueno. Yo, en descargo, me consta que la gente lo sabe, sí. Pero evidentemente hay que trabajar porque lo observan muchas más personas. La siguiente te iba a preguntar precisamente por el hecho, por cerrar la parte deportiva, por ir a esa parte de dar a conocer. El tiempo pasa volando, sí. año y medio hacia Tokio va a pasar volando. Más que del cortoplacismo, ese recorrido, ese rumbo hacia Tokio, ahora mismo, ¿cuál es la situación de la selección, del Seven femenino español y cuáles son los puntos clave, no las picas de recorrido para estar ahí, para volver a ver cómo se vio en Río, pues en este caso en Tokio? La clasificación en sí, un poco cuál es entre comillas el planning que se marca, ya no por objetivo, ¿no? Pero el planning que os marcáis para decir, bueno, este es el recorrido, esto es lo que tenemos de oportunidades para optar a estar en Tokio. Bueno, primero, o sea, a nivel de clasificación, o sea, los que se clasifican para los juegos son los 4 primeros de las World Series de este año. Luego hay un clasificatorio por continentes en el que entraremos en el europeo y solo hay una plaza, y el año siguiente, o sea, el mismo año de los juegos, pues hay una plaza mundial. Entonces nosotros a nivel de World Series pues creo que es un poco difícil que podamos optar a esas 4 plazas. Entonces yo creo que iremos a buscar el clasificatorio europeo o bien el mundial, la última plaza, ¿no? Y bueno, la verdad es que a nivel de grupo, de equipo, pues estamos intentando trabajar con un grupo muy amplio de jugadoras, porque al final, claro, contra más competencia hay, pues más alto puedes llegar, más nivel, exacto, más te autoexiges, ¿no? Porque ves que tienes a alguien detrás que te va empujando, ¿no? Ya no vale con ser buena, sino que tienes que demostrar muchas cosas, tienes que trabajar muchísimo y bueno, y es un trabajo pues día a día, que tenemos muchas concentraciones y demás, pero al final en tu casa pues estás una semana, 2 o lo que estés y tienes que trabajar duro y tienes que esforzarte y tienes que estar ahí, ¿no? El equipo yo creo que bueno, cada vez va siendo más fuerte. Estamos teniendo gente que se incorpora y demuestra también esa fortaleza, ¿no? Esas ganas de querer estar ahí, y pienso que bueno, que yo tengo la confianza que conseguiremos estar ahí, que conseguiremos clasificarnos para los Juegos, que también es verdad que tenemos mucho trabajo que recorrer, mucho trabajo que hacer, que vamos por el buen camino, por cómo estamos haciéndolo, pero que bueno, que a nivel físico y sobre todo a nivel mental tenemos que trabajar muy duro, y bueno, si queremos estar entre las mejores, pues hay que trabajar como las mejores y hay que currar mucho. Las 2 últimas y te dejo yo, que me imagino vale. Tienes. Brisa, una vez has hablado en un par de ocasiones de una forma de expresarse. ¿Cómo te gusta a ti expresarte, bueno, tanto en el deporte o en el rugby como, bueno, en la vida luego personal, particular, en tu círculo de amistades, de pareja, de familia? ¿Hay 2 Elis? ¿O tu forma de ser es igual en un entrenamiento, en un campo, que luego, digamos, relajada del rugby, relajada del deporte? Pues yo creo que al final, o sea, tal y como eres en el rugby, en la vida lo transmites un poco, ¿no? Yo en el rugby intento dar todo de mí, todo por el equipo y bueno, y es dar, o sea, hasta el último aliento que tenga, y creo que en la vida pues también soy un poco así, intento trabajar por lo que quiero y luchar duro por lo que quiera. Y bueno, supongo que también por eso estamos aquí. Al final la gente que llega a la selección y que ya no es solo que llega, sino que se mantiene, y bueno, al final llevo 8 o 9 temporadas con la selección y creo que es un trabajo que haces día a día y que
ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental, de querer estar, de querer luchar y de querer superarte cada día más. Pues en la vida igual soy deportista de élite, estudio además, o sea, estoy haciendo la segunda carrera, o sea que intento pues formarme, intento ser quien quiero ser y trabajar duro para ser quien quiero ser, para llegar a mis objetivos y poder conseguirlo. Y con la gente pues yo al final soy una persona, creo, bastante sincera, transparente, que intento ayudar a quien lo necesita y bueno, y como he dicho, dar todo lo que tengo por lo que quiero y por las personas que quiero. Pues me has contestado a la última que la quería hacer, de ser quién eres, bueno, y además ya lo has dicho, pero también has dicho quién quieres ser, quién quieres que vaya proyectándose tu figura, tu persona, como deportista y también como no deportista. Bueno, como deportista me gustaría llegar a los siguientes Juegos Olímpicos y luego estoy trabajando, desde el año pasado me hice el curso de árbitros, entonces también me estoy metiendo en el arbitraje de rugby y la verdad que es un punto que me gustaría, una vez me retire como jugadora, pues trabajar y formarme bien y bueno, quién sabe, poder a lo mejor llegar a pitar a nivel, ¿no? Y luego a nivel profesional yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o sea, INEF, sí. conocido como INEF, y ahora estoy haciendo Psicología Deportiva, psicología para poder conseguir hacer psicología deportiva. El círculo del deporte no te lo quita nadie. No quiero salirme del deporte, sí que el tema de psicología o del coaching, del PNL y demás me interesa bastante, entonces tirar por esa parte me gustaría, porque creo que es una parte fundamental del deporte, todo el tema de la mente y demás. Y bueno, y no sé, me gustaría conseguir esto y voy a luchar para conseguirlo. Y nada, sé que del deporte no me voy a salir, ni del rugby tampoco, porque me ha aportado tanto que también quiero devolverle todo lo que me ha dado y poder enseñárselo a todo el mundo. Y nada, seguir para adelante y a luchar y como en el rugby, a tirar hacia adelante hasta hacia la meta. Pues Eli, muchas gracias por habernos permitido conocerte un poquito más. Un placer haber hablado contigo y todos los éxitos en el futuro desde aquí, desde Aros Olímpicos, desde visitas.com. Y esperemos seguir hablando no solo de cómo eres, sino también de todo eso que vais consiguiendo en ese grupo también formado y que estáis en ello de la selección. Muy bien, muchas gracias. Aros Olímpicos en Maratón Radio. Y continuamos en Aros Olímpicos, siempre bajo la frecuencia de esta casa, de esta radio que nos amparo como es Maratón Radio. Y hoy nos hemos desplazado al Centro de Alto Rendimiento de Judo en la localidad de Benimaclet, en Valencia, porque nos ha recibido todo un atleta olímpico, un padre de familia y, como siempre, una persona que siempre está dispuesta para atender a los medios de comunicación. Una persona que además llevamos años siguiendo su trayectoria y siempre nos atiende con una sonrisa y siempre con muchísimas novedades. Hablamos del gran Sugoi Uriarte, que nos ha abierto las puertas de este polideportivo municipal para conocer un poco en mayor profundidad de qué se trata este proyecto y hablar un poquito también del judo nacional. Sugoi, muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Buenas tardes, un placer como siempre atenderte y sabes que me tendrás en todas las entrevistas que haga falta. Nos reíamos con Sugoi justo esta mañana porque ya hemos realizado muchas entrevistas y bueno, siempre nos va contando novedades acerca de su día a día. Es la primera oportunidad que tengo de hablar también con Sugoi, una persona que también ahora inicia una nueva etapa como padre, también desde el despacho, desde el tatami. Tenemos la versión de Sugoi Uriarte más polivalente, Sugoi. Bueno, valgo para todo, ¿no? Ahora mismo, para hacer unas fotocopias, para entrenar o para dirigir un equipo completo. Nada, sí, ahora al final he tirado por el campo del judo. Seguramente en las entrevistas anteriores te dije que era ingeniero y que no me iba a dedicar al judo, ¿no? En un futuro. Y la verdad que al final no me he podido resistir y estoy llevando el centro de alto rendimiento como entrenador. Menos mal que no rebobino las entrevistas anteriores, porque si no, podríamos decir que me habías mentido, ¿eh? Estamos hablando de que te dedicas ahora al judo. Cuéntanos un poco dónde nos encontramos en este momento, qué es todo esto que nos rodea.
Vale, esto empieza desde el 2002, cuando Sugoi Uriarte, siendo un chaval de 18 años, nacido en Vitoria, decide venirse a Valencia, ¿no? Cuando decido venirme a Valencia, me apoya Salvador Gómez, mi entrenador, y la Universidad Politécnica de Valencia también me da una beca para poder hacer yo los estudios aquí. Me apunto al club de Salva, que era el Valencia Club de Judo, y poco a poco pues en Valencia empezamos a entrenar todos los clubes juntos, ¿no? Y sale un poco el Centro de Tecnificación de Valencia, que era un poco la idea de que tú eras de tu club pero entrenas en un mismo sitio, y era la forma de crecer, que si éramos pocos en Valencia pues al final nos teníamos que unir y entre todos iba a mejorar la cosa. Y llevamos muchos años desde el 2002 que cada día ha venido uno de una comunidad o uno de un pueblo de Valencia, y siempre hemos acogido a todo el mundo, también fuera de España, todo el mundo con ganas de entrenar le hemos acogido aquí. Y ya pues después de haber clasificado 3 personas de 5 en los Juegos Olímpicos de Río, pues ya había que hacer algo, ¿no? Y ya hablamos con el Consejo y entre todos, entre el Ayuntamiento, entre la Fundación Trinidad Alfonso, entre Consellería, entre Diputación, entre nosotros, pues hemos tirado para adelante y hemos conseguido que el judo lo otorguen como centro de alto rendimiento. Y es un poco hacer el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero ahora pues tendremos una subvención del CSD y esperemos con eso traer más chavales. Sobre todo nuestro objetivo este año ha sido chavales de la comunidad, de pueblos que les es más difícil progresar a nivel de alto rendimiento. Ahora estamos con el proyecto de hacer una residencia también aquí. Entonces, por lo tanto, ojalá yo cuando vine en el año 2002 contara con las facilidades que van a contar estos chavales, ¿no? Pero el objetivo al final es que me superen a mí como resultados todos. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Sugoi, ¿no? Desde aquel año 2002, donde aquel chaval llamado Sugoi Uriarte, hasta el día de hoy. Hoy en día, cuando te tienes que reunir con gente como un ayuntamiento, como la Fundación Trinidad Alfonso, con el CSD, pues ahora es todo un Sugoi Uriarte con toda una trayectoria, con toda una experiencia, con experiencia también olímpica, con algunas canas no dignas de la paternidad también, ¿no? Entiendo que ahora ya no es ese chaval, sino que ahora para poder plasmar este tipo de proyecto hay toda una trayectoria y todas muchísimas cosas que has vivido, ¿no? Haciendo un repaso por todo eso, ¿dónde crees, Sugoi, que se marca un antes y un después en cuanto a tu visión, tu proyección de querer seguir apostando por el judo, querer seguir creciendo y, lógicamente, aspirar a algo para el futuro del judo? Échale que el antes y después se marca en los Juegos Olímpicos de Londres. Pierdo como un poco la medalla de decisión arbitral, una decisión que yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero hay que asimilarla, ¿no? Hay que superarla y hay que mirar para adelante. En Río de Janeiro, 3 semanas antes de los Juegos, se me rompe el tobillo y por lo tanto se me acaban mis opciones para medalla, ¿no? Mucha gente me ha preguntado: oye, Sugoi, ¿estás en forma? ¿Por qué no sirves para otros Juegos Olímpicos? Si te digo la verdad, creo que tengo el nivel para ir a unos Juegos Olímpicos, pero no tengo nivel para estar en las medallas. Entonces, para vivir algo que ya he vivido, no me llama y no me motiva. Y el día de la Olimpiada, que pierdo el primer combate, ¿no? Tenía el tobillo muy mal y la verdad que tenía muy pocas opciones, pierdo el primer combate y esa noche me la pasé sin poder dormir, prácticamente llorando, muy triste, porque ya no podía, como Sugoi, ya no podía cumplir ese gran sueño que era la medalla que me faltaba, la medalla olímpica. Y un poco pues pienso en ayudar a otras personas para que puedan conseguir esa medalla. Y si te digo la verdad, me haría igual de ilusión que si la sacara yo mismo. Por lo tanto, empezamos un poco el proyecto del Centro de Alto Rendimiento y ahora pues se plasma. Y a la hora de ir a hablar con las autoridades, ¿no? Echarle que la gente que nos ayuda, pues es muy sencillo, porque la verdad que ha sido un proyecto de todos, ha sido un proyecto de todos los valencianos, ¿no? Todas las entidades han colaborado y van a colaborar y por lo tanto ha sido muy fácil porque ha sido un proyecto de todos. No ha sido yo que me he emperrado que quería yo este proyecto, sino que remamos todos hacia el mismo lado y así es mucho más fácil. ¿Cómo es el destino, no? Que aquel chaval, ¿no? Cuando estaba en Vitoria, que le gustaba pues ser pelotari, ¿no? Venga a Valencia y se convierta en todo un referente del judoka nacional, o sea, del judo nacional, un judoka con muchísima experiencia, ¿no? ¿Cómo es la vida a veces, ¿no? Que desde tus raíces, quizás también por tradición, te decantabas por otro deporte, ¿no? Llegas aquí a Valencia también y
comienzas a entrenar judo, continúas con eso, creces, compites a nivel nacional, vas a unos juegos, se van cumpliendo seguramente todos esos sueños que tiene un deportista, ¿no? ¿Cómo es la vida a veces o de caprichosa o a veces de inesperada? Sí, yo creo que como hemos hablado antes, mi respuesta a todo eso sería que yo ahora mismo soy feliz. Es posible que hubiese, como que en el momento de perder la medalla olímpica era la persona más infeliz de lo que yo creía que se podía estar, ¿no? Ahora realmente cuando somos padres pues sabemos un poco que la felicidad no solo depende de los resultados deportivos, sino que yo creo que es muy importante el camino. Que si yo volviera para atrás en aquel 2002, mis decisiones serían las mismas. Y eso es para estar orgulloso. A nivel de estudios, a nivel de entrenamiento, como que todos los días, si yo volviera para atrás, seguiría escogiendo todos los caminos que he escogido y por lo tanto pues solo queda estar orgulloso de haber conseguido eso, ¿no? De si volviera para atrás realmente cogería el mismo camino. Y como en este programa aquí en Aros Olímpicos nos gusta no solamente conocer la parte deportiva, ¿no?, de cada uno de los protagonistas que tenemos aquí, nos gusta hacer siempre ese paralelismo con su vida personal, con el día a día, ¿no? En aquel momento que vas a Valencia, que empiezas con todo esto también del judo, empiezas a entrenar con aquel entrenador, con Salva, en aquel momento ya conocías a, tu actual esposa y también madre de Unai, que dicho sea de paso, es la hija de aquel entrenador, de aquel Salva, ¿no? En aquel momento ya se conocían, conocieron en ese entonces. ¿Cómo ha sido también esa vida? Sí, no, yo conocí a Laura con 14 años, los dos quedamos campeones de España infantiles, yo en Vitoria en un club pues muy pequeñito, ¿no? Al final Laura aquí en Valencia tenía muchas facilidades porque Salva ya había sido entrenador de una campeona olímpica, de una medallista mundial, como que Salva ya tenía una carrera dentro del judo, era la persona más inteligente del judo español, ¿no? O es la persona más inteligente que he conocido yo en el judo internacional. Entonces yo vine una vez a Fallas con 16 años a casa de Laura, que aún no era mi novia, pero bueno, a mí me gustaba desde los 14 años, ¿no? Pero yo intentaba hacerla del amigo a ver si colaba. Y entonces, pues nada, en esas Fallas me acuerdo que hablé con Salva una noche y nos quedamos prácticamente toda la noche sin dormir hablando de judo. Y yo realmente me di cuenta, digo, ostras, si yo quiero ser un campeón tengo que venir aquí, no puedo ser un campeón en Vitoria. No queda otro remedio, ¿no? Y entonces yo llegué, me acuerdo, a mi casa después de estar yo dándole vueltas y fui donde mi madre y le digo, ya ma, que me voy a Valencia. ¿Cómo que te vas a Valencia? Entonces mi madre está muy pesada con los estudios, que es normal y la entiendo perfectamente. Y entonces me dijo que hasta que no terminara el bachillerato, pues que no me podía ir a Valencia. Y entonces eso, en primer y segundo bachiller, yo son los dos peores años a nivel académicos que he tenido, porque claro, muchos fines de semana solo me venía a Valencia a entrenar. Entonces imagínate, cogía el Milman Bus, 8 horas y media de autobús, y el domingo por la noche, luego el lunes por la mañana iba a clase, y a nivel de estudios fueron muy duros para mí. El rendimiento a veces deportivo, ¿no? Es una inversión que se hace quitando también pues una apuesta, en este caso por quitar parte de tu tiempo en el estudio, en compartir con tu familia, con tus amigos de ahí. Pero bueno, estamos viendo que esa apuesta finalmente ha merecido la pena. Todos ya conocemos cuáles han sido los resultados, tus participaciones, los logros que has tenido. Sin ir más lejos, el mejor logro que en este momento imagino que lo estarán cuidando los abuelos, que es ese pequeño Unai. Está en la guardería. Está en la guardería. Sí, es verdad que no se puede comparar. Todo el mundo cuando tiene un hijo se piensa que es la persona más feliz del mundo. Yo creo que hay felicidades diferentes, ¿no? Pienso que padre puede ser mucha gente. El hecho de ser padre no tiene un mérito por el hecho de ser padre, tiene el mérito del niño, del día a día, ser un ejemplo para el niño. Ahora con un año pues prácticamente no se entera, pero ya poco a poco. Entonces yo creo que el mérito es ser un buen padre y te diré si he sido un buen padre en unos años, ¿no? Entonces ahora por el hecho de ser padre no es tampoco ningún mérito. El hecho de a nivel de resultados no se pueden comparar con la felicidad de ser padre, pero quiero decir, a nivel de resultados deportivos no puedes comparar la felicidad, pero a nivel deportivo, pues como has dicho, he conseguido más de lo que habría esperado el chaval aquel de 16 años cuando vino a Valencia. Y eso que yo siempre he confiado mucho en mí y siempre he querido ser el número uno, ¿no? En lo que hiciera, o en judo, o en los estudios,
o en el partidete de fútbol con los amigos, en lo que fuera. Entonces a mí me crea mucha frustración también porque no sabía perder. Seguramente te lo habrán preguntado, pero yo quiero que me lo respondas porque yo también no me considero deportista, sino que una persona que intenta hacer deporte, ¿vale? Pero también soy padre. ¿Qué es más difícil? Hay situaciones seguramente que te haya puesto el deporte, el deporte de alta competición y lógicamente pues en este año de paternidad que acabas de cumplir, ¿no? ¿Es más complicado ser padre o estar ahí en el tatami entre la presión de todo lo que genera eso en unos juegos, por ejemplo? Más complicado el tatami, ¿no? Yo creo que ser padre es verdad que no tiene una dificultad, pero yo al final yo creo que es más sencillo, ¿no? De lo que la gente dice. Tú al final tienes que, si quieres que sean de una forma, tienes que darles ese ejemplo. Entonces a mí en ese sentido me parece fácil porque creo que tengo una vida que tiene que ser el ejemplo de mi hijo. Lo que pasa es que luego ya sabes que los educas de una forma y se te van para el otro lado, o al revés, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, pero la tarea más difícil es ser entrenador. Como competidor, yo creo que tenía un carácter especial dentro del combate y al final me enfrentaba yo. Cuando estás de entrenador, tienes que darle unas señales al que está de dentro y luego el de dentro hace o no hace lo que tú le mandas. Entonces, muchas veces la frustración esa la siento más como entrenador que como competidor. Como competidor, pocas veces lo he sentido. Si he perdido, prácticamente he sabido porque he perdido y le he intentado dar la vuelta e he intentado mejorar. Como entrenador, muchas veces me paso muchas noches sin dormir de, oye, esta tecla que he tocado a este es la correcta o no. ¿Entiendes? Como que nunca se sabe en ese sentido. Tengo entendido que con Laura hay veces que ven más combates por la tele que películas o series. ¿El pequeño Unai ya vio algún combate por la tele o de momento, con lo poquito, ¿no?, que con esa temprana edad uno puede comprender, se dedica a jugar, a dormir y pues seguramente a hacer alguna cosita más de niños? Sí, empieza a ver ahora algo en la tele, pero son cantajuegos que le encantan y yo los odio. Pero es verdad que algún campeonato se ha tenido que tragar. Cuando han competido los nuestros en campeonatos internacionales, los seguimos, igual están en Cancún, pues al mismo momento lo estás viendo tú y les mandas un poco las indicaciones por WhatsApp, ¿no? Si te consigue wifi. Entonces se ha tenido que comer algún campeonato, pero realmente yo, Unai, quiero que él elija el deporte que él quiera realmente, que es un poco el fallo que puedo llegar a tener yo de inculcarle el deporte por obligación, y al final eso tiene que ser siempre elección de él. La madre opina lo mismo, ¿no? Sí, mucho más que yo. Yo seré mucho más pesado que Laura, porque Laura sí que sabe desconectar. En casa, si hay veces que yo quiero ver judo y no me deja, o en casa no hay ningún trofeo colgado, nada de judo. Oye, pero cuando se queda con los abuelos, imagino que salva algún trofeito por ahí. Sí, claro, sí, porque encima los trofeos están en casa de Salva, entonces, porque en mi casa están prohibidos. Quería preguntarte, ahora ¿cómo te sientes tú en este nuevo rol, como entrenador, como directivo, sacando adelante este proyecto, ¿no? Este centro de alto rendimiento de judo? ¿Cómo se encuentra, cómo es la vida de ahora de su hoy en esta faceta? Al final, como en las demás facetas de mi vida, es intentar ser el mejor, ¿no? El mejor entrenador, el mejor gestor deportivo, con las ayudas que tenemos, y ahora son pocas, o intento que se aumenten, ¿no? Pero nunca poner la excusa de que podría tener más ayudas. Yo al final con estas ayudas tengo que utilizarlas de la mejor forma posible para mi objetivo, que es sacar los máximos resultados posibles en ese sentido, sin nunca saltarme ninguna regla en ese sentido, ¿no? Que al final siempre les voy a educar también en valores a los que yo entreno, ¿no? Porque al final es un poco dar el ejemplo, y yo creo que siempre he dado el ejemplo de juego limpio, de entrenar el que más, de ser el más constante. Entonces yo intento que todo lo que tenemos, invertirlo en nuestro objetivo de rentabilizarlo de la mejor forma posible. Y como entrenador, pues he tenido entrenadores muy diferentes y he intentado coger lo mejor de cada uno, y es un poco ser el mejor entrenador. Quería preguntarte ahora si los nervios son iguales en los despachos que en el tatami. Diferentes.
diferentes. En el despacho puedes tener nervios de que te otorguen el centro de alto rendimiento y de algo que no depende de ti. En el tatami normalmente dependía de mí, entonces toda esa sensación me ha gustado y he preferido la del tatami porque siempre lo que dependa de mí prefiero a que dependan de otros. No, sin ir más lejos me asomo ahora por la puerta que tengo por aquí y está esa pequeña mesa justamente a orillas del tatami, ¿eh? O sea, te sientes más cómodo en el tatami y te pones el despacho en el tatami. Me asomo y los veo, ¿no? Y lo ves ahí. Como Luis Enrique cuando se pone ahí la... Exacto, exactamente. ¿Te dan monos de competición? ¿Te dan ganas de meterte ahí? Mucho. Cuando voy a Campeonato del Mundo, mucha. Y la gente de fuera me dice, oye, Sugoi, como que no sigues compitiendo, le asombra un poquito, ¿no? No se puede tener todo en la vida, ¿no? Y no me gustaría hacer todo a medias. No me gustaría ser el mejor entrenador, seguir compitiendo, mejor padre, todo a medias. Entonces, al final, he cogido este camino y voy a intentar respetarlo en ese sentido. En un mes me lo salto porque tenemos el campeonato, la Champions del judo, ¿no? Que son los 8 mejores equipos de Europa y Valencia se ha clasificado y entonces en un mes voy a competir ahí con mi equipo y ahí me quitaré un poco el mono. ¿Qué diferencias hay, Sugoi, en este centro de alto rendimiento con un CAR como el que quizás pueda haber en Madrid o en otras ciudades más pioneras? ¿Qué diferencia puede encontrar en este proyecto que están desarrollando? Espero que ninguna en el futuro. Ahora mismo muchas, ¿no? Tú en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pues al final tienes médico, tienes residencia, tienes centro de entrenamiento. Yo espero que nosotros hayamos sido los primeros en conseguir, ahora esto es un centro de alto rendimiento de judo dentro de un pabellón municipal, ¿no? Entonces yo espero ser los primeros de un gran proyecto de la Comunidad Valenciana de poder conseguir un centro de alto rendimiento conjunto entre todos los deportes, que hagamos fuerza y creo que puede llegar a ser algo muy bonito para nosotros, ¿no? Para todos los valencianos, entre comillas, como tú y yo. Quería preguntarte, lo de tú y yo, porque nosotros somos como valencianos de adopción, ¿no? Que Julia pueda volver a unos Juegos Olímpicos o que otras como Ana Pérez, por ejemplo, es un claro reflejo de este tipo de centros de rendimiento que tenemos en Valencia. Sí. Tengo que tener claro que si no fuese el centro de alto rendimiento, si no tuviese yo un salario como entrenador de judo, yo lo haría igual. ¿Entiendes? Que el trabajo se va a hacer igual. Entonces, cuanto más ayudas tengamos, pues más fácil va a ser hacerlo. Pero yo iría a muerte con Ana, con Alfonso, con Julia, porque ellos consigan la medalla olímpica esa que yo no tengo. Muy bien, entonces lo bueno es que, como recién decías, siempre te esfuerzas por intentar ser el mejor del mundo en todo, en ser el mejor judoka del mundo, el ser el mejor entrenador, en este caso el mejor directivo, entre comillas, ¿no? Desarrollando este centro de alto rendimiento, ser el mejor padre del mundo. Ese es el propósito, esa filosofía, intentar dar lo mejor para hacerlo mejor. Eso es, darlo todo lo que dependa de mí para hacerlo lo mejor posible. Que si luego hay mejores que yo, en judo espero que no lo haya, así que los míos van a ganar todo, ¿no? Pero bueno, ojalá haya padres mejores o gente más feliz en ese aspecto, ¿no? Pero que yo voy a dar todo por hacer siempre lo que haga de la mejor forma posible. Bueno, para cerrar la entrevista, bueno, como estamos aquí también en este pabellón, en este polideportivo municipal, en este centro de alto rendimiento, tenemos aquí en tu despacho, en una ventana donde asomándonos se ve un pequeño edificio donde hay un proyecto de convertirlo en una especie de residencia, ¿no? Para que de alguna manera pueda hacerlo. Para cerrar la entrevista, cuéntanos un poquitito cuál es el proyecto, quiénes están involucrados. Sí, al final, como te he dicho antes, involucrados, el único secreto es involucrar a todos, entonces Consejería, Diputación, Ayuntamiento, los hemos involucrado en el proyecto, luego la Fundación Trinidad Alfonso nos ayuda también en todo y un poco cada uno pone su parte y hemos conseguido que en enero va a empezar el Ayuntamiento a hacer las obras de la residencia, que es un edificio que tenemos aquí que es perfecto. Y entonces un poco cada uno pone su granito de arena y la verdad que en eso solo tenemos que dar las gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo, ¿no? Es el primer centro de alto rendimiento que se tiene en la Comunidad Valenciana
Y por parte de las instituciones estamos súper contentos en ese sentido, y la Fundación Trinidad Alfonso, la verdad que nos tratan hasta mejor de lo que merecemos, ¿no? Muy bien. Suboi, no te quiero robar más tiempo, es hora ya de ir a casa con Laura, disfrutar de esa comida en familia. De jugar tu partido de fútbol. Yo también tengo ahora que hacer mi cuota de deporte. Así que, Suboi, muchísimas gracias por, como siempre, atenderme, y esperemos pronto, cuando finalmente se inaugure esa residencia, poder estar aquí también para contarlo y para contribuir en darle un poco más de luz a este deporte que sigue creciendo, gracias a personas como tú que se han propuesto ser los mejores del mundo para promocionar deportes como el judo. Muchas gracias, y nada, cuando en la inauguración estarás invitado 100% y seguimos en contacto. Las palabras de Suboi Uriarte, que una vez más nos habla de todas las novedades que tiene el judo, en esa apuesta que lleva haciendo desde que ha comenzado a pensar que el judo puede ser también una forma y un estilo de vida. Nosotros seguimos con más Aros Olímpicos. Aros Paralímpicos. adaptado en las federaciones convencionales. Lo que a priori parece algo lógico, ¿no? Que las categorías adaptadas sean competencia y responsabilidad de las diferentes federaciones unideportivas, hoy en día es el gran reto del Comité Paralímpico Español y de muchos profesionales que buscan la manera de conseguir esta integración. Para ponernos un poquito en el contexto actual, es importante que sepamos cómo se ha gestionado y se gestiona hoy en día esto en nuestro país. Como os imaginaréis, el deporte adaptado de competición ha evolucionado muy rápido desde sus inicios en el siglo XX y esto ha servido, entre otras cosas, como una buena herramienta de normalización de la discapacidad en nuestra sociedad. Bueno, es en 1945 cuando se origina el movimiento paralímpico y en 1960 cuando se organizan en Roma los primeros Juegos Paralímpicos. Es desde entonces cuando empieza la lucha por llevar el deporte adaptado de alta competición a niveles comparables al de deportistas sin discapacidad. En España, en la década de los 90, se legisla el deporte federado y es cuando el deporte adaptado queda dividido en 5 grandes federaciones por discapacidades: para ciegos, para sordos, para personas con parálisis cerebral, discapacidad física o intelectual. En 1995 es cuando se crea el Comité Paralímpico Español para coordinar toda la actividad de estas 5 federaciones y en general del deporte para personas con discapacidad. Con los años, las necesidades han ido cambiando y la voluntad real de normalización y de integración en todos los sectores sociales caló rápido en el deportivo. Desde entonces, son muchos los que trabajan para incluir en las federaciones unideportivas convencionales a las categorías adaptadas. Si bien es cierto que algunas de ellas llevan años desarrollando ese proceso integrador, aún queda mucho trabajo por hacer. De esto nos va a hablar nuestro invitado de hoy, Josep Oriol Martínez y Ferrer, con un currículum amplio a sus espaldas del que podríamos destacar que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especializado en deportes adaptados, doctor en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, 12 años director médico del programa Ospiesport en Cataluña, 7 años miembro de la Comisión Médica y Antidopaje del Comité Paralímpico Internacional y 7 años más hasta 2014 presidente del mismo. Miembro nato del Comité Paralímpico Español hasta 2013 y profesor de Actividad Física y Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad en la Universidad Ramon Llull Blanquerna desde 2001. Josep publicó una interesante tesis de doctorado sobre el estudio y protocolización del proceso de inclusión del deporte de competición de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas convencionales en el Estado español y hoy nos hablará de algunas de las conclusiones obtenidas tras tantos años de investigación. Buenas, Josep, soy Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Alma? Encantado de poder hablar con vosotros. Muchísimas gracias por darnos estos minutitos sobre un tema tan interesante como es la integración y la inclusión del deporte adaptado en federaciones convencionales. Cuéntanos, ¿qué beneficios tiene? Bueno, a ver, está claro que es una relación bidireccional, es decir, la inclusión y la integración del deporte adaptado va a dar muchos beneficios al deporte adaptado, pero también va a dar muchos beneficios a las federaciones convencionales. El deporte de esta manera cerrará su círculo inclusivo y lo principal será la práctica deportiva, no de quienes lo practican, ni diferenciar categorías ni clases. Y lo que está claro que esto favorecerá el desarrollo del deporte y en especial el deporte federativo en el siglo XXI. Le aportará muchísimos valores que por desgracia hoy en día a veces en el deporte de alto nivel se empiezan a encontrar dificultades para poderlos llevar a cabo. Creo que es súper importante destacar esas dos facetas, que no es solo los beneficios que pueda adquirir el deporte adaptado, sino el valor que puede aportar también al resto de deportistas, ¿no? Y al resto de entidades. Y en todo este proceso de investigación, ¿cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado, tanto desde federaciones, recursos, personal o incluso desde los propios deportistas? Yo te diría que el principal problema que nos hemos encontrado, por desgracia, y nos sorprendió, sigue siendo el desconocimiento del deporte adaptado. Nosotros durante las investigaciones trabajamos con metodología de focus group, que es reunir gente para que hable de la problemática y darles unas pautas, y nos dábamos cuenta de que sigue siendo un gran desconocido el deporte adaptado, y en especial para la gente de las federaciones convencionales. Por tanto, una de las cosas que de alguna manera nos ha marcado la investigación ha sido eso. Curiosamente, tuvimos que variar un poco la estrategia de investigación, porque las federaciones decían, no sé si vamos a poder asistir porque no tenemos a nadie discapacitado que venga a hablar del deporte nuestro para personas. No, es que les decíamos, si nosotros lo que queremos es que vengan todos los estamentos de la federación, no tienen que ser discapacitados, y casi necesitamos más la opinión de deportistas, de técnicos, de federativos de la federación que no tengan nada que ver hasta ahora con el deporte para personas con discapacidad. Claro, entonces entiendo que ahí aparece también un factor muy importante, que es el formativo, ¿no? Que haya profesionales competentes dentro de cada federación, que eso casi que tampoco es malo, que se abre otra rama, que yo también lo he pensado muchas veces y lo he dicho abiertamente, que el deporte adaptado va a acabar dando mucho trabajo y ¿por qué no motivarlo a la gente que no tiene discapacidad y que puedan también hacerse profesionales dentro de estas categorías? A ver, este es el futuro, y además unas vías de desarrollo profesional en todas las ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte, en que el deporte adaptado va a ser la clave para su desarrollo, porque esto creará unas necesidades mucho más amplias. O sea, yo siempre he tenido la idea de que el deporte para personas sin discapacidad es uno, digamos entre comillas, pero el deporte para personas con discapacidad son muchísimos. Claro. Personas con deficiencias visuales, con deficiencias psíquicas, físicas, sensoriales, etcétera, etcétera, y eso hace que la necesidad de formación sea muchísimo más extensa, aparte de las características y connotaciones que ya tiene el propio deporte adaptado, que lo hacen diferente en muchos casos a las modalidades de deporte para personas convencionales. Claro. Por tanto, a nivel, yo que estoy dando clases en una universidad de ciencias del deporte, esto es una salida profesional futura muy importante. ¿Y tú ves ese interés por parte de alumnos? ¿Crees que...? La verdad es que ha ido mejorando, la verdad es que sí.
las grandes competiciones de deporte adaptado, como pueden ser los Juegos Paralímpicos, hacen que la gente, y sobre todo la gente que se dedica al mundo del deporte, empieza a ver que es un campo muy amplio y que necesita mucho profesional bien formado. Y yo creo que ahora sí que empiezan a haber necesidades. ¿Qué pasa? Que ahora estas necesidades todavía están representadas básicamente en la parte de arriba del vértice, es decir, en la élite. Claro. Pero poco a poco se irán desarrollando las necesidades a niveles de clubs, de federaciones territoriales, niños, de claro, centros de tecnificación, etcétera, etcétera. Muy bien, pues pero ese también se necesita un tiempo, no es una cosa que se puede hacer progresivo. Pero bueno, dejamos ese mensaje, ¿no?, para posibles futuros profesionales que nos estén escuchando, que por qué no, si no se lo habían planteado, que el deporte adaptado puede ser una buena salida profesional. ¿Y podrías resumirnos el procedimiento que se propone para que un deporte adaptado sea reconocido y amparado por una federación unideportiva convencional? Bueno, en estos momentos es una estructura que parte más de el nivel internacional que el nivel nacional de cada país. O sea, ahora son las federaciones internacionales de deportes convencionales las que piden su afiliación al Comité Paralímpico Internacional, y a partir de ese momento se empieza un proceso inclusivo dentro de el movimiento paralímpico internacional. Eso también es muy interesante, ¿no? Que sean ellos mismos los que demandan eso. Me parece que es muy interesante, que no es que se está forzando a que este movimiento se lleve a cabo, sino que es como que algo se está pidiendo de forma natural. Y además tenemos que ser muy muy agradecidos, en este caso la gente que nos dedicamos al deporte adaptado, de que muchas de las modalidades deportivas han nacido en las propias federaciones convencionales. Es decir, deportes como el remo, deportes como la vela, como el tenis en silla de ruedas, nacieron en las federaciones internacionales. O sea, no fue un desarrollo de las federaciones de deportes adaptados de los países o a nivel comunitario, sino que fueron una creación y una necesidad desarrollada desde estas propias federaciones. Y esto ha sido muy muy bonito, porque ha favorecido en algunos casos que el desarrollo cada vez sea más importante. Hoy en día, en una competición de tiro con arco, es muy normal ver gente sentada en una silla de ruedas tirando desde la silla, compitiendo contra gente que tira de pie en cualquiera de sus modalidades. ¿Y por qué hay tantas diferencias entre unos deportes y otros? ¿Por qué hay algunos que lo han integrado tan naturalmente y otros que se resisten, que ven tantas dificultades en ese proceso? A ver, Alma, aquí hay que ser un poco objetivo en este tipo de respuestas. Hay deportes que es más difícil, o sea, en los que ya no sea por la capacidad de inclusión técnica, sino que a veces la propia competición lo complica. Y te pongo un ejemplo. La natación. La natación es un deporte, hoy en día la FINA, que todavía no tiene iniciado su proceso inclusivo, no es que tenga una reticencia, digamos, social para incluir a los deportistas, sino que no ve cómo integrar las competiciones de personas con discapacidad dentro de sus competiciones. Pero por tiempo, por recursos por tiempo muchas veces, claro. Es que integrar todas las competiciones, o sea, todas las carreras y todas las modalidades que hay, junto con las de las discapacidades, haría que un campeonato de Europa de natación a lo mejor tuviera que durar 15 o 20 días. Claro. El deporte eso es lo que aporta yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué no se hacían ya a la vez Olimpiadas y Paralimpiadas? Y me imagino que es porque no se puede, porque ahí, de momento, creo que
como está todo concebido, se alargaría una eternidad, ¿no? Por eso tenemos que... Y además ya sabes que ahora en este momento hay una cierta crisis en el movimiento olímpico en que cuando hace, por ejemplo, 40 años o menos, cuando Barcelona se presentó como candidata hace unos 30 años, las ciudades se volvían locas para presentarse como sede de unos futuros Juegos Olímpicos. Ahora ya no. Hoy en día empieza a haber una gran crisis porque esto está haciendo que las ciudades se endeuten, tienen que hacer muchas infraestructuras nuevas, no tienen dinero, no tienen presupuestos y ahora verdaderamente y cada vez además el movimiento olímpico también está creciendo. Claro. Cada vez en los Juegos Olímpicos hay más modalidades deportivas. En Tokio, en los Juegos Olímpicos, habrá nuevas modalidades. Y esto hace que sea difícil gestionar todo esto. Incluso había una propuesta que no se llevó a cabo, pero que se discutió en el seno del Comité Olímpico Internacional, de incluso ya partir los Juegos de verano. En juegos de verano dedicados, digamos, más a lucha, fuerza, etcétera, y otros más a velocidad, deportes de equipo, etcétera. Porque si no, no encuentran tampoco cómo hacerlo. Pues imagínate, claro, juntar los dos, ya imposible. Y luego hay la otra clave, que es los juegos, tanto olímpicos, paralímpicos, muchas veces se acaban financiando con los sponsors y la televisión. Claro. Y la televisión al final ya no tiene capacidad de... O sea, una televisión cuando compra los derechos de unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, hay deportes que le interesan mucho. El fútbol, el tenis, la natación, el atletismo, pero para según qué países, yo que sé, la halterofilia o la lucha grecorromana, pues ya igual no tienen claro. una cuota de pantalla demasiado importante para ellos. Claro. Bueno, pues iremos viendo también cómo evoluciona. Yo no había conocido la noticia esa de que se están planteando dividirlas, pero bueno, también tiene su... No, es una propuesta, o sea, se están intentando a ver cómo solucionar, ¿no? Y como catalán me sabe muy mal, pero por ejemplo, los Juegos del Mediterráneo de Tarragona han sido un fracaso. ¿Por qué? Un fracaso porque no tienen cuota ya de mercado, unos juegos donde ya no vienen los mejores deportistas y todo esto. Claro. No encuentras financiación en ningún lado. Claro. Porque las televisiones quieren ver a los Messi de turno y a los atletas, al Bolt y compañía en pantalla. Lo demás ya no les interesa tanto. Claro, es una lástima que haya que esforzarse casi más por el tema de promoverlo a nivel de ayudas económicas y todo, que realmente por el propio deporte, que yo me imagino que por un lado crece la demanda, pero por otro lado disminuye el interés. Es curioso. Pero el deporte adaptado sí que puede aportar a lo mejor un concepto de valores, de integración social, de capacidad de lucha, etcétera, que a lo mejor las televisiones o el mundo de la publicidad lo pueden aceptar, pero claro, tiene que haber un giro hacia una socialización del deporte. No, si vamos hacia el deporte espectáculo, probablemente acabemos va a ser igual, más difícil. ¿no? Claro. Bueno, pues y en este proceso entonces culminaría con la inclusión no solo a nivel élite, ¿no? Sino también en clubes, escuelas. Entiendo que iría un poquito más allá, ¿no? Claro, y esto incluso un proceso de inclusión que llegara al final, digamos, y que cumpliera todos los requisitos, tendría que poder dar cabida a todos los deportistas que quieran practicar ese deporte, aunque incluso la federación en ese momento no tenga ninguna modalidad creada, pero se tendría que incluir, no sé, pues ahora no se me ocurre, pues yo qué sé, pues en discapacidad psíquica, si no hay waterpolo y hay chavales con síndrome de Down que les apetece jugar a waterpolo, pues la Federación de Natación va a tener que desarrollar. No va a poder decir, no, esto no lo hacemos, porque entonces ya no sería la inclusión como tal. En el deporte escolar lo mismo. Pero claro, todo es un camino
que necesita ir paso a paso, y a mí lo que me da la impresión, y con el estudio y compañeros de otras universidades que también han hecho estudios parecidos, que o consolidas muy bien las etapas o puede ser que al final acabes con un fracaso de no conseguir el objetivo. Hay que ir muy poco a poco, que todo esté muy bien consolidado para avanzar un paso más o avanzar hacia un futuro más inclusivo. A veces es inevitable, yo creo, ¿no? Con las presiones de, por un lado, la gente que quiere o, bueno, la sociedad que se mueve hoy en día mucho por trabajar por los derechos y que tampoco se llega a entender del todo que eso es lo que dices, ¿no? Un proceso que cuesta, que hay que ir poco a poco para que realmente se haga bien, ¿no? Claro, yo no quiero hacer ninguna crítica política ahora contigo, pero está claro, por ejemplo, que en España la ley del deporte no nos deja hacer un deporte inclusivo, porque la ley del deporte marca que tienen que haber federaciones deportivas multidisciplinares para las personas con discapacidad, y diferenciando físicos, parálisis cerebral, ciegos y deficientes visuales y psíquicos. Claro, al Mientras final no cambiamos esa ley, pero al final eso es como todo, jurisprudencia esas leyes nacen en un contexto determinado, con unas necesidades Claro. determinadas, y me imagino que, pues, como todas, tendrán que evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades, ¿no?, de la sociedad. Claro, y eso es importante, porque sin un marco jurídico, a ver, en las federaciones nos hemos encontrado que ahora, al principio, habían deportistas que tenían que tener 2 licencias. Claro. Porque por ley tenían que tener la licencia de la Federación de Discapacidad correspondiente, y por si ya estaba incluido el deporte, la licencia de la Federación Deportiva Convencional. Vale. Esto es el caso de tenis de mesa, de ciclismo, que creo que conoces perfectamente. Sí. Y esto fue un lío, porque tenían que tener doble licencia y pagar mutualidad duplicada, etcétera, etcétera. Pero por la ley Claro. lo marcaba así. No y ahí, en ese tema, ¿se ha hecho alguna propuesta o todavía? A ver, el Comité Paralímpico Español está trabajando duro y para que esto se mejore, pero claro, eso significa el cambio de toda una ley. Claro. Una ley que además está obsoleta, porque la ley del deporte del Estado español necesita cambios no solo por el deporte adaptado, sino yo que he trabajado también mucho tiempo con el tema de dopaje, salud, en el deporte, todo esto, la ley española todavía está un poco anticuada, digamos. Por tanto, sí que hay que hacerlo, y hay que hacerlo en los próximos años. Muy bien. Y a día de hoy, ¿cuál dirías que es la federación que mejor está adaptándose a este proceso? Bueno, a ver, es difícil marcar una federación en concreto. Yo creo que un buen ejemplo, incluso por ser pionera, ha sido el ciclismo. Tanto la UCI como la Federación Española la Real Federación Española de Ciclismo están haciendo un trabajo muy serio y muy concienzudo y digamos, marcando pautas para las otras federaciones. Claro, otras también es más fácil, porque integrar lo que te decía, en el tiro con arco, personas en silla de ruedas es casi más un problema de estructura y de barreras arquitectónicas en las instalaciones que otra cosa, porque a la hora de competir no hay muchas diferencias. Claro. Nosotros, que igual sí que, por lo menos personalmente, sí que conozco un poco más el mundo del ciclismo adaptado, sí que vemos que hay mucha voluntad y se está haciendo muy bien. Aún así, pues bueno, se ve pues a lo mejor falta de formación. Es tan amplio, ¿no?, el mundo de la discapacidad que nos damos cuenta que es la integración es un proceso muy complicado. Pero bueno, mientras haya ganas de hacerlo y eso esté en el objetivo final, lo importante es ir poco a poco y hacer las cosas bien. Por eso es lo que te decía yo, que las voluntades son muy importantes, y la Federación de Ciclismo la tiene, pero si además de las voluntades hay una legislación que marca pautas, claro, es como en aquello que decimos, casi es ya de obligado cumplimiento. Y eso también se necesita, porque las
aportaciones personales son muy buenas, pero dependes de aquella buena voluntad Claro. de un presidente, de un director técnico, ¿me entiendes lo que decir? Que a lo mejor el día que lo cambias, el que viene no Ya tiene la no, misma ya no tiene ese sensibilidad interés, claro. que tenga el anterior, y en los pasos se pueden ir para atrás. Por tanto, necesitamos también una estructura Claro, legal. un soporte legal detrás que Y presione esto un poquito, conlleva ¿no? también un tema presupuestario, por desgracia al final todo es dinero. Claro. Y saber de dónde se saca ese dinero, quién lo aporta, esto es importantísimo. Es otro gran reto. Otro gran reto, sí. Y entonces, cuando este proceso se culmine con éxito, ¿cuál es el futuro de las federaciones específicas de deportes para personas con discapacidad? No, mucha gente se preguntará, ¿y qué hacemos con este personal o con estas funciones que tenéis contemplado para ese futuro? Bueno, a ver, nosotros en nuestro estudio que realizamos, nos dimos cuenta de que las federaciones para personas con discapacidad pueden seguir teniendo un papel representativo durante bastantes años. Por un lado, pueden ser la gran fuente de formación de técnicos que luego se vayan a las federaciones convencionales, y pueden ser ese centro de prácticas importante y luego otra cosa, que las federaciones muchas veces tienen presupuestos muy marcados para el deporte de competición, pero poco para la promoción y para la búsqueda de talentos. Claro. Y entonces las federaciones de personas con discapacidad sí que pueden asumir ese papel de promoción del deporte, de búsqueda de nuevos deportistas, que a veces las propias federaciones no tienen convencionales capacidad para hacerlo. Y de momento, Por ¿cómo tanto, veis? Que sí que tendrán un papel, yo creo que no desaparecen. ¿Cómo veis la actitud cuando empiezan a integrarse, porque ya hay modalidades integradas? ¿Cómo veis la respuesta de estas federaciones? ¿Cómo están respondiendo? No ninguna en concreto, pero así de entrada, ¿ha habido rechazo o lo apoyan? A ver, aquí ha habido diferentes reacciones. Hay algunas que desde el punto de vista, digamos, institucional de la federación, hay algunas que han funcionado muy bien y otras que han sido más reticentes. A nivel, yo creo que, por ejemplo, el estamento técnico y técnico jurídico, que sería jueces, árbitros, yo creo que lo han asumido muy bien, y la gente tiene ganas de hacer nuevas cosas y con nuevos deportistas. Y a nivel de deportistas hemos encontrado también reacciones dispares, porque hay algunos deportistas convencionales que lo han asumido bien y otros que no lo han asumido tan bien. ¿Y de los propios deportistas? Sí, perdona, porque te pongo un dime. ejemplo. Esto es el gran ejemplo que ha pasado con el caso Pistorius en el atletismo. Cuando apareció Pistorius a correr con sus prótesis en las competiciones convencionales, los atletas de al lado se lo miraban con recelo. Es decir, este me puede ganar y encima me va a ganar porque lleva unas piernas que no se cansan. Eso es lo que piensan. Claro. No, y si no gana, pues no pasa nada. Claro. Claro, si perdieran no hubiera pasado nada. Si fuera una cosa testimonial y Pistorius saliera y lo eliminaran en cuartos de final, pero es que se metían en las finales. Claro. Eso es lo que empezaba a preocupar, porque es alguien que se quedaba sin medalla. Mira, ejemplos tan buenos como pasó en Río, un caso muy bonito de analizar, que es que en la final de 1500 metros de olímpicos, el atleta que ganó, que fue un americano que se llamaba Centrovic, que fue una carrera muy lenta, se vigilaron mucho, sobre todo los etíopes, keniatas, y al final apareció y además me acuerdo perfectamente, sí. Pues en la carrera de B3 de ciegos de los Juegos Paralímpicos de Río, los 3 medallistas hicieron mejor marca en la final que el Centrovic. Claro, si hubieran corrido todos juntos. Te iba a hacer una pregunta sobre el proyecto piloto que ha incluido en ciclismo adaptado, que no sé en qué fase está, nos lo comentaron el otro día, a mí me encantó,
que están incluyendo la categoría 0 en una de las modalidades para personas sin discapacidad, para que puedan competir con las competiciones de deporte de ciclismo adaptado. Y al revés, el que haya deportistas con discapacidad que están compitiendo en categoría absoluta, eso también lo estamos viendo cada día más. Entonces, Claro. Creo que también pues se deben de acostumbrar, ¿no? A que mira, el otro día vimos la noticia de una mujer que había competido, no me acuerdo todavía en qué ciudad, que había competido en tiro olímpico y que por ser mujer no la dejaban clasificarse en la categoría absoluta porque, por supuesto, hizo marca y le quitaba el puesto a un chico. ¿Te acuerdas? Sí. Pues es lo mismo que pasa a lo mejor con los deportistas con discapacidad, que si tú tienes media para llegar hasta ahí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Dónde está ese corte? Hay veces que no interesa, claro, porque te está quitando una medalla, lo que decías antes. Pero bueno, que... Pero lo que sí que está claro, incluso en los deportes de equipo, el fenómeno que está sucediendo es que hay personas con discapacidad que cada vez quieren probar esas modalidades de deporte adaptado. El voleibol sentado en muchos países es inclusivo y mixto y juegan personas con discapacidad y personas sin discapacidad. En baloncesto en silla de ruedas también ha habido experiencias a nivel mundial de que personas sin discapacidad que se sientan en una silla y que acostumbran a ser bastante torpes, o sea, el hándicap lo tienen ellos, no los otros jugadores, y la gente lo va asimilando. El high cycling famoso hoy día es una cosa que todo el mundo lo quiere hacer. Claro, las handbikes, y eso yo sí que lo he probado. Y te digo, un saludo para mi marido que lo estará escuchando, pero además decir que a él le encantaría poder competir en handbike. Y siempre que se viene conmigo a algún evento y probamos las bicis, le encanta. Y conozco gente sin discapacidad que sale a rodar con la handbike. Sí, y engancha muchísimo a la gente esto, sí. ¿Y qué ocurriría? Nos vamos a encontrar las dos situaciones siempre. Yo creo que el futuro de la integración al final va a ser muy muy diverso también, ¿no? Vendrá por todas partes y yo creo que es inevitable y eso intentemos hacerlo lo mejor posible, por lo menos para asegurar derechos y obligaciones sobre todo, y luego ya de ahí la magia que pueda salir puede ser espectacular. ¿Y qué ocurriría en este caso con los deportes cuya variante no existe en el deporte convencional? Pues con la bocha, el goalball y deportes similares. Yo creo que esto no sería ningún problema muy importante de solucionar. Habrían varias posibilidades. Una que me parece un poco complicada, que sería crear estas federaciones. Pero a veces por el volumen que tienen de deportistas a lo mejor no es ni necesario. Y en este caso el Comité Paralímpico Nacional, en este caso el nuestro, el español, sí que podría asumir ese papel de ser el representante a nivel internacional de esos deportes donde no hay una federación convencional que asimile esos deportes. Esto lo está haciendo el Comité Paralímpico Internacional. O sea, la Federación Internacional de Atletismo, de Natación, de deporte adaptado es el propio IPC, porque las federaciones convencionales no la han reconocido y por tanto tiene que asumir ese papel de federación internacional, y el Comité Paralímpico Español lo podía hacer perfectamente. También se podrían llegar a formar como federaciones, porque boccia existe una federación internacional, goalball se puede crear en un futuro, y entonces si en España se decide hacer la federación correspondiente, pues perfecto. Se haría y no pasaría nada, No pasaría nada. O sea que no sería nunca un problema, porque por un sistema o por otro siempre lo íbamos a tener bien, digamos, cubierto. Entonces, vamos a ver si nos mojamos un poco. ¿Crees que desaparecerán las federaciones con el tiempo, las polideportivas? Esta es una utopía, y lo mismo que las federaciones pueden desaparecer los Juegos Paralímpicos y las competiciones de deporte adaptado específicas, pero claro, esto es una utopía. Yo creo, tengo 59 años, no creo que lo verás. No creo que lo vea. Pero gente con, no sé, tengo un hijo de 30, pues igual mi hijo sí que lo verá. Y sería muy bonito, pero
Claro, yo entiendo que a lo mejor el que está ahora mismo ahí viviendo de eso o haciendo todo el esfuerzo para que salga adelante determinados deportes, no se tiene que estar llevando las manos a la cabeza, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú, a largo plazo y con un trabajo bien hecho detrás, sería muy bonito. Sería lo que significaría sería muy bonito. Yo lo que tengo muy claro es que no existen los Juegos Olímpicos de género. ¿A qué te refieres? Hay unos Juegos de género, no hay unos Juegos Olímpicos de hombres y unos Juegos Olímpicos de mujeres. No. Se celebran todos juntos, ¿no? Claro. Pues lo mismo habría que haber cuando claro. el deporte incluyera el deporte adaptado. Claro. O sea, es la misma razón. Sí, el problema ahí quizás sería otro, pero bueno, si se acaban dividiendo en tipos de deporte, claro. Claro, y que el deporte adaptado lleva algunas modalidades en que sus practicantes tienen unos niveles de discapacidad muy marcados, y esto todavía muchas personas que buscan en el deporte algo como un espectáculo no lo acaban de ver. Pero yo les podría decir a estas personas que vean un partido de élite de boccia de la clase de Canaleta o BC1 y se pueden quedar maravillados de que la gente con grandes discapacidades lo que pueden llegar a hacer. Claro que sí. No, al final es lo que dices, falta de conocimiento, que eso también que decíamos al principio. Claro, al final es toda una rueda, ¿no? Cabo, claro, todavía nos falta que haya una concienciación y una normalización claro. que todavía no tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Josep. Seguiremos muy pendientes de todos estos avances y espero que podamos volver a hablar en un futuro no muy lejano sobre que se ha conseguido, dentro de lo que se pueda, el éxito de integrar el deporte adaptado en las federaciones convencionales. Y un saludo enorme y hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Alma. Ha sido un placer hablar con vosotros y en lo que podamos ayudar o aportar, creo que es parte de nuestro perfil el tener que trabajar en este campo. Muy bien, pues igualmente seguiremos en contacto, Josep. Ahora muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene.